Buen día, este es nuestro producto integrador de aprendizaje y es sobre el mejoramiento del tiempo de giro de un Beyblade. El grupo está conformado por Estefanía Barrios, Roberto Camacho, Andrea López, Carolina Oviedo y Juan Pablo Paniagua. Bueno, el objetivo principal de esta investigación es buscar la optimización del tiempo de giro del producto Beyblade mediante la recopilación de información sobre cómo el tipo de superficie, el material de la punta, la longitud de la cuerda y la altura de la punta afectan al tiempo de giro de los Beyblades. Bueno, como una pequeña introducción, pues bueno, el Beyblade es un juguete de pelea en forma de trompo, creado en Takara, Japón, en 1999, que ganó gran popularidad entre niños y adolescentes de todo el mundo en 2001. Esto básicamente por el lanzamiento del juego y la emisión de la serie de dibujos animados en televisión. Y pues el concepto principal del juego es lanzarlos con gran potencia en una pista especial, compitiendo contra otros Beyblades y ganando aquel que tenga un mayor tiempo de giro. Y pues uno de los aspectos claves del desempeño de los Beyblade es su tiempo de giro, que determina la duración y la estabilidad de su movimiento. Y pues aquí hay unas imágenes de cómo es que son uno de los factores que vamos a estudiar, que son las puntas y la altura de la punta. Y bueno, básicamente el comprender los factores que influyen en el tiempo de giro es fundamental para los jugadores que desean optimizar su estrategia y alcanzar la victoria, ya que pues básicamente esto nos va a permitir poder crear distintos tipos de tácticas o estrategias para que puedan tener un mejor rendimiento durante las batallas. Y pues para lograr esto, se llevó a cabo un experimento con 16 corridas utilizando el mismo cuerpo de Beyblade para tener un mejor control de los resultados. Y cada Beyblade se lanzó desde la misma altura, con la misma intensidad por la misma persona, menos el tiempo de giro hasta que se detuviera completamente. Y estos datos fueron recopilados, los datos recopilados se analizaron en relación con las variables mencionadas anteriormente y se realizaron pruebas estadísticas para evaluar la significancia de los resultados obtenidos. Y aquí son unas imágenes más que nada como para darle un poco de idea de cómo es que es esta pista que estamos utilizando, que más adelante te van a explicar los tipos distintos de niveles y ahí están las cuerdas que se mencionaron y pues lo principal es enfocarse en el tiempo de giro. Ahora aquí tenemos lo que es el diseño de experimentos. Este es el diagrama. Nuestras variables de control fueron la persona que tiraron los Beyblades, la altura a la cual se tiró el Beyblade, el cuerpo del Beyblade para mantener la misma masa y la fuerza con la que se tiró el Beyblade. Tenemos 4 factores: el tipo de superficie, material de la punta, longitud de cuerda y la altura de punta del Beyblade. Cada uno cuenta con 2 niveles. El tipo de superficie se puede ver en la primera imagen, que es la pista de Beyblade con el piso del salón. En la segunda imagen se ve que es una punta de metal y una punta de plástico. En la tercera imagen se ve que es una cuerda de 15.5 centímetros, otra de 7.65 centímetros, y en la cuarta imagen se ve la expansión que es de la punta al cuerpo del Beyblade, que es uno de 1 centímetro y el otro de 1.8 centímetros. Y con nuestra variable de respuesta, que es el tiempo de giro del Beyblade. Esta fue la metodología a seguir. Pues primero, pues eligiendo el Beyblade a utilizar para mantener esa masa de cuerpo constante. Después la superficie donde se va a tirar, ya sea el piso o la pista de Beyblade. La altura, la expansión del cuerpo, que vaya a ser la expansión de la punta al cuerpo, que vaya a ser de 1 centímetro o 1.8. La punta que sea de plástico o metal. Después se decidió si la cuerda va a tirarse a 15.5 centímetros o 7.75 centímetros. Y ya al elegir la cuerda, punta, altura y la superficie, se va a tirar el Beyblade y con un temporizador se calculó el tiempo de giro hasta el momento en que se detuvo. Y así se fue cambiando los niveles de los factores hasta que se tomó el tiempo de los 16 tratamientos sin réplica. A continuación se muestra la matriz de diseño experimental en la cual se puede observar el orden de corrida en el que se realizaron los experimentos, así como los tiempos de giro observados. Para realizar el análisis de varianza, se comenzó calculando la suma de cuadrados de todos los factores e interacciones entre estos factores, como se muestran aquí en la tabla 2. Los valores de la tabla NOVA permitieron conocer cuáles factores e interacciones entre estos factores fueron significativos. Para esto se calculó F alfa, donde alfa tenía un valor de 0.05, perdón, y logrando así un porcentaje de confianza del 95%. Para lograr tener una mejor tabla NOVA y solo quedarnos con los factores significativos, se fueron eliminando los factores e interacciones cuyos valores de F0 eran menores a F alfa. Pero es importante mencionar que hubo una excepción en este caso con la interacción ABD, ya que su F0 fue de 21.10 y F alfa era de 18, fue de 18.51.
Sin embargo, el equipo notó que la diferencia entre estos valores era mínima, por lo cual se decidió consultar el diagrama de Pareto. En el diagrama de Pareto se observó a simple vista que la interacción ABD a comparación de los factores A, C y D no era significativa, por lo cual se decidió considerar como tal y se mandó al error junto a las demás fuentes de variación no significativas. Y con esta eliminación se terminó consiguiendo la tabla 4 presentada en este slide, que es la tabla de análisis de varianza, en el cual se puede notar que los únicos 3 factores significativos son el factor A, que es el tipo de superficie, el C, que es la longitud de la cuerda con la que se tiró el Beyblade, y el factor D, que es la altura de la punta del Beyblade. Así como también se notó que ninguna interacción fue significativa, por lo cual no se realizaron gráficas de interacción. Para conocer un poco más sobre las tendencias de comportamiento de los factores significativos, se decidieron hacer gráficas de efectos principales, así como de residuales versus factor significativo. En el caso del factor A, en su gráfica de efectos principales se pudo observar que en el nivel -1, que es la pista de Beyblades, se obtuvieron mayores tiempos de giro a comparación del nivel 1, que es el piso del salón de clases. Así como en la gráfica de factor significativo se puede observar que en la pista de Beyblades hay mucho menos dispersión a comparación del piso del salón de clases. En el caso del factor C, la gráfica de efectos principales muestra que en el nivel -1, que es la longitud de 15.5 para la cuerda de lanzamiento, se obtuvieron mayores tiempos de giro a comparación de cuando la longitud de la cuerda era de 7.75 centímetros. En el caso del factor significativo, si se es muy crítico, se puede observar que en el nivel -1 hay una menor dispersión a comparación del nivel 1, pero también se puede observar que es mínima, por lo cual al utilizar cualquiera de los dos niveles, se pudiera decir que se tiene prácticamente la misma dispersión. En el caso del factor D, para el nivel 1 en la gráfica de efectos principales, se puede observar que sus tiempos de giro, fueron mayores a comparación del nivel -1. Asimismo, en la de factor significativo, igual si se es muy crítico, se puede observar que en el nivel 1, que fue cuando la altura de la punta del Beyblade era de 1.8 centímetros, presenta un poquito de mayor dispersión a comparación de cuando la altura fue de 1 centímetro, pero igual que en el caso del factor C, esta diferencia es mínima, por lo cual al utilizar cualquiera de los dos niveles se puede presentar la misma dispersión. Bueno, aquí del lado derecho estamos viendo la gráfica de la probabilidad normal de los efectos, la cual nos indica justamente con la línea de tendencia que está ahí en medio, cuáles son los factores que son significativos y los que no. En este caso, los que son significativos son los que están más alejados de la línea de tendencia, de la línea roja, en este caso para la gráfica que hicimos gracias a Design Expert. Y en este caso también este gráfico nos puede ayudar a interpretar si el cambio de nivel entre cada factor significativo afecta de forma positiva o negativa el tiempo de giro en nuestro experimento. Por ejemplo, en el factor A y en el C tiene un efecto estandarizado negativo. Esto quiere decir que si nosotros hacemos un cambio del nivel -1 al nivel 1, el tiempo de respuesta el tiempo de giro de nuestro Beyblade se va a ver afectado, va a disminuir, mientras que en el factor D es el caso contrario. En este caso, si pasamos del nivel -1 al 1, el tiempo de giro del Beyblade va a verse favorecido, va a aumentar. Aquí tenemos otra gráfica que es la del supuesto de normalidad, que en este caso podemos ver que se cumple, ya que los datos están muy cercanos a la línea de tendencia del gráfico. A su vez, tenemos la gráfica del supuesto de varianza constante, el cual pues no presenta una forma de cono, entonces se puede decir que sí se cumple el supuesto de varianza constante. Y por último tenemos el supuesto de independencia, el cual pues, demuestra que el experimento fue hecho con un orden de corrida aleatorio porque los datos que se están viendo en el gráfico no tienen una tendencia visible a simple vista. Ahora bien, con el fin de poder saber si los datos fueron medidos de forma consistente y de forma correcta, se hizo un estudio para detectar la presencia de puntos atípicos.
En este caso, se utilizó la fórmula que viene en el lado izquierdo, que es para obtener los residuales estandarizados. Y bueno, el residual estandarizado, la función que cumple es indicarte que si el residual estandarizado tiene un valor mayor a 3 o menor que -3, en este caso quiere decir que el punto es un posible punto atípico. En este caso se tendría que volver a correr el experimento. En este caso se menciona el valor absoluto del punto atípico para mencionar si es mayor a 3, pero en este caso, si no se saca el valor absoluto, el rango es de -3 a 3. Si el residual estandarizado es mayor a 3, es un posible punto típico, igual que también si obtuviéramos un residual estandarizado de menor a 3. Ahora bien, con el fin de poder tener un modelo matemático que pudiera representar nuestros datos de forma consistente y adecuada, hicimos un modelo de regresión lineal y en este caso utilizamos los valores de beta, que bueno, el término independiente, el beta 0, vendría a ser el promedio de todos los datos. Y los demás betas, que son únicamente los factores significativos de nuestro experimento, que en este caso es el factor A, C y D, los valores beta corresponden a el valor del efecto promedio del factor A dividido entre 2. Y eso vendría a representar nuestros coeficientes beta, beta A, beta C y beta D. Entonces, acomodándolo ya ahora sí con los coeficientes correspondientes, obtenemos el modelo de regresión que está abajo. También pudimos determinar el mejor tratamiento, las condiciones del mejor tratamiento. Y bueno, usando las gráficas de efectos principales que se habían presentado en las diapositivas anteriores, se pudo ver que los factores que proporcionan el mejor tratamiento es la pista de plástico de Beyblade, que es el nivel bajo del factor A, el nivel bajo del factor C, que en este caso son los 15 centímetros de longitud de la cuerda, y en el factor D es el nivel superior, el nivel de +1, que es 1.8 centímetros de altura de la punta de Beyblade. A su vez, usando las mismas condiciones que habíamos mencionado en la diapositiva anterior, que eran los del mejor tratamiento, pudimos ver que se obtuvieron muy buenos tiempos. Por ejemplo, usando el factor B con el nivel superior, se obtuvo un tiempo de 176.46 segundos. Y en el caso contrario, donde el nivel B es de -1, es el nivel inferior, en este caso obtuvimos 144.5 segundos. Entonces queda establecido que no importa el nivel del factor B. En este caso, si usamos los niveles que vimos en la diapositiva anterior, podemos tener tiempos muy buenos en nuestro experimento. Ahora bien, vamos a ver posibles razones del error experimental. Son 4, en este caso la primera es la rugosidad. El piso del salón de clases había partes donde la rugosidad era un poquito pues, más notoria que en otras partes. Con simplemente pasar el dedo suavemente sobre la superficie podías ver que habían una cierta cantidad de agujeros en el suelo y eso podía provocar que la punta del Beyblade se atorara en los mismos y hacer que pues el tiempo de duración fuera muchísimo menor. Entonces eso hace que se generen puntos atípicos, etc. Entonces esa es una posible razón del error experimental. Ahora, el paso de los estudiantes. Si hay muchas personas pasando cerca de los Beyblades, al ser juguetes muy pequeños, una corriente de aire generada por el paso constante de los estudiantes podría hacer que el tiempo de giro pues no sea a lo mejor el más consistente con respecto a las demás corridas experimentales. Ahora, las otras dos posibles razones son las ventanas abiertas, que es un poquito similar a lo del paso de los estudiantes. En este caso, si tenemos las ventanas abiertas, existe la posibilidad de que haya mucho viento en el día y haga que también los experimentos pues no tengan las mismas condiciones unos con otros, porque no podemos controlar qué tanto viento hay por parte del exterior. Ahora bien, el impacto contra el suelo es otra posible razón del error experimental, porque llega un punto en el que si tú giras un Beyblade a una cierta altura, el Beyblade rebota contra el suelo y eso hace que pierda pues, el impulso con el que se está girando. Entonces, eso puede generar también que haya puntos atípicos.
Ahora, en este caso, para cada una de las posibles razones de error experimental, propusimos 4 formas de evitarlos. Para el caso de lo del aire, lo de las corrientes de aire en el salón, pues decidimos hacer el experimento con las ventanas cerradas, para que pues así no haya problema con eso. Ahora, con respecto al paso de los alumnos, hicimos el experimento en un salón vacío, donde no hubiera clase, para que no hubiera pues así paso constante de alumnos y de personas. En caso del impacto contra el suelo, hicimos el giro de cada una de las corridas experimentales a la misma altura para que, pues en caso de que haya un impacto, pues sea el más similar posible con respecto a las demás corridas experimentales. Y ahora, por último, escoger zonas de poca rugosidad en el suelo del salón de clases. En este caso, pues era a simple vista, ¿no? Ver dónde había una cantidad pues menor de pocitos, ¿verdad? En el suelo del salón de clases y ahí girar el Beyblade para que no hubiera esas partes donde se atoraba la punta del juguete. Como conclusión, se determina que se cumple el objetivo de conocer las condiciones para la optimización del rendimiento de giro del producto, ya que se identificaron los 3 factores que tienen un impacto significativo en los resultados, los cuales incluyen A, el tipo de suelo utilizado, C, la longitud de la cuerda y D, la altura de la punta del juguete. De acuerdo con los resultados, el mejor tratamiento se desarrolla empleando la pista de plástico de Beyblade, la longitud de la cuerda de 15.5 centímetros y la altura de la punta de 1.8 centímetros. De igual forma, se identificó la probabilidad mínima de entradas incorrectas dado la ausencia de puntos atípicos, además de cumplimiento de todos los supuestos de normalidad, varianza constante e independencia, por lo que no fue necesaria una transformación de datos. Finalmente, como propuesta de mejora para el diseño del experimento, se puede implementar un cronómetro de alta precisión para lograr mediciones más exactas, así como modificar la selección de variables o niveles para obtener información más precisa. Y aquí se encuentran nuestras referencias. Muchas gracias.